Ser woke versus ser feminista. ¿Es lo mismo? ¿Están de la mano? ¿Son cosas diferentes? Recordemos que en Latinoamérica ser woke también le pueden llamar ser progresista o progre. Y muchas veces de manera de insulto se les llama aliades. ¿Una persona que es woke necesariamente es feminista? Sí. Pero una feminista, o en mi caso, ser un feminista, ¿necesariamente es ser woke? No. La gran mayoría de las feministas en verdad son woke. Eso es correcto, la gran mayoría. Pero tenemos que ser justos y sí existen muchas personas que están a favor del feminismo que no están de acuerdo en ser progre o la ideología woke. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Recordemos, el movimiento woke o ser woke o la ideología woke, o en España le llaman la tiranía woke o progre, es el hijo del feminismo, es el hijo consentido del feminismo. ¿Qué es el feminismo? Es la búsqueda de igualdad, no equidad, solamente igualdad entre hombres y mujeres. ¿De qué? De derechos y obligaciones. Sí, obligaciones, aunque a las mujeres no les guste, porque normalmente siempre dicen igualdad de derechos y oportunidades, y mezclan oportunidades con resultados. Entonces, es igualdad de derechos y obligaciones, posiblemente oportunidades. ¿Qué es el movimiento woke? El movimiento woke es la búsqueda de igualdad, pero de todos los temas sociales que pueda haber. Inmigración, religión, raza, cultura, comunidad LGBTQ, nivel socioeconómico, nivel educativo, etc. Ahora bien, ¿por qué digo que es el hijo del feminismo? Porque el feminismo, algo que hizo muy bien fue confundirnos. Nos dijo, todo lo que pidan las mujeres es feminismo y por ende es bueno. Y olvidan siempre casualmente las palabras embrismo, que es como machismo, y misandria, que es como misoginia para los hombres. Entonces, cuando las mujeres hacen cosas malas, le llaman feminismo, cuando en realidad es misandria. ¿Cómo qué, me vas a preguntar? Cuotas de género, leyes de género, todo ese tipo de cosas dejan de ser igualitarias, le dan un beneficio claro a las mujeres. Hoy en día es obvio que vivimos en matriarcado. Entonces, es el hijo consentido porque el movimiento woke lo que hizo fue, hacen exactamente lo mismo. Lo ideal, por decir en raza, es todos fuéramos tratados iguales. ¿En qué cosas? Socialmente, políticamente, económicamente y legalmente. Esos son los 4 puntos que están registrados ante ONU y derechos humanos. Es decir, Naciones Unidas, en conjunto con los países y derechos humanos, registraron que la igualdad debería ser social, económica, política y legal. No significa que 2 personas de colores diferentes o 2 culturas diferentes sean iguales. Tenemos que aceptar sus diferencias. Igual que hombres y mujeres somos diferentes. Pero el woke es creer que en todo tenemos que buscar igualdad. Lo cual es bueno, es correcto. Pero tomaron esa parte del feminismo y dicen, no, bueno, vamos a darle preferencia en todo. Vamos a darle cuotas por ser de la comunidad LGBTQ, cuotas laborales. Es decir, quitarle trabajos a una persona heterosexual para asegurárselo a una persona de la comunidad. O en las universidades es muy común, en países en donde tienen muchas culturas y colores, tenemos que tener mayoría de minorías. En un país blanco dicen, no, la gran mayoría de los egresados de una universidad tienen que ser de color, verde, púrpura, morado, da igual el color. Pero tiene que haber más personas en la universidad de cierto color que los blancos. ¿Por qué? Porque son minoría. Eso es lo que ha heredado el feminismo. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, que para ser woke o ser progre, tú tienes que estar de acuerdo con todo, sin importar qué les metan. Uno de los graves problemas del movimiento woke o progre es que están en contra de la ciencia, del sentido común, de la biología, de la historia,
les gusta cambiar la historia a su manera, están en contra de la biología, están en contra del sentido común, de la ciencia. Para ser woke tienes que aceptar absolutamente todo. Todo, lo que te diga. Hoy en día hay mujeres que tienen cromosomas XY, te lo tienes que comprar. Hoy en día se le llama discurso de odio decir que los hombres tenemos cromosomas XY. Perdón, es biología, es ciencia, es sentido común, como le quieran decir. Pero hoy se le llama discurso de odio. Ahora bien, la diferencia es si hay una minoría de mujeres que son feministas, pero no están a favor del tema woke. Pero adivinen por qué. La gran mayoría sí están de acuerdo en ser woke y entonces traen la bandera, eso sí, todas las feministas siempre traen la bandera LGBTQ y están a favor de Irán y están a favor de cualquier minoría y los blancos tienen privilegios, hay que tener las fronteras abiertas para todo, la gran mayoría. La razón por la que últimamente hay feministas que se están separando del movimiento woke es ¿por qué? Porque no les conviene. Y ahí les va la razón. Recuerden que el feminismo busca igualdad, pero el feminismo actual, que en realidad deberíamos llamarle misandria, o al menos embrismo, ellos agarraron y dijeron, de todos estos derechos que tienen los hombres, yo voy a escoger los que a mí me gusten. Los que no me gusten, pues no los quiero. Por decir, roles de género. Hoy en día no hay roles de género para las mujeres que no sean convenientes para ellas, pero los hombres sí tienen que mantener todos sus roles de género, porque si no, no le conviene a las mujeres. La feminista va a ser feminista hasta que venga la cuenta, ¿no? Todo el mundo lo ha escuchado. Todas las feministas quieren trabajar y estudiar y son empoderadas y demás, pero cuando llega la cuenta o hay que pagar, ahí sí no. Ahí soy muy tradicional y quiero que el hombre haga todo. Entonces pasa lo mismo. Esta separación del feminismo, del woke, proviene no por religiones, no por colores, no por inmigración, no por educación, sino por un poquito por la comunidad LGBTQ. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las minorías del movimiento LGBTQ, porque es una minoría, son hombres biológicos que quieren ser mujeres. Y hoy en día le están dando premios a la mujer del año a una persona trans o en deportes. Y entonces ahí sí las mujeres dicen, no, ya no me gustó. Ya no quiero que un hombre biológico entre a mi baño. No quiero que me quiten mis posiciones de trabajo. No quiero que me ganen en deportes. No quiero que me quiten una posición en política. No quiero que me quiten derechos. Y entonces por eso se están separando. Es decir, una microminoría de la comunidad LGBTQ está haciendo lo que las mujeres le están haciendo a los hombres hoy en día que vivimos en un matriarcado y en misandria. Pero ya no les gusta, dicen no. Mujer del año, solo una mujer biológica. Posiciones de trabajo, no. Estoy de acuerdo que haya cuotas laborales de género para hombres y mujeres gays, lesbianas. Pero trans no, porque esos son para mujeres. Es decir, las mujeres, las feministas, están recibiendo un poquito lo que le hacen todos los días a los hombres y ya no les está gustando. Por eso esa ruptura de feministas con la comunidad woke. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país, de mi editorial. Ahora bien, ¿por qué tantas personas en la sociedad actual detestan el movimiento woke? Bueno, ya vimos varias de las cosas. Va en contra del sentido común, de la biología, de la ciencia. Y muy peligroso se está metiendo con los niños. Está metiendo propaganda y discursos que no son considerados o bien vistos para niños. Es decir, que la comunidad trans o la comunidad drag esté dando clases a niños de niveles básicos, elementales, primaria, como le llamen ustedes, no es correcto. O que venga información sobre intimidad en niños tan chiquitos, no es correcto. Mucha gente está en contra del tema de inmigración, especialmente en Canadá, Europa. Son temas muy rudos. Estados Unidos, incluso ya México se está volviendo todo un tema. Entonces, la gente está en contra del tema woke, porque el ser woke tienes que estar de acuerdo con todo. Tienes que estar de acuerdo en que los buenos de la historia son Palestina. Y si se te ocurre defender a Israel, que creo que sería lo más obvio y lógico, tú eres un fascista.
o decir hombres tenemos cromosomas XY, eres un fascista. Otro punto importante es, estamos demostrando que estamos viviendo una época en el mundo occidental en donde estamos muy consentidos. Porque si recuerdan la pirámide de Maslow, si tuviéramos que hablar de supervivencia, comer, dormir, techo, les aseguro que no nos interesarían esos temas. Pero hoy nos lo están metiendo hasta en el cine, la televisión, la propaganda, la política. Díganme un político que no esté de acuerdo con el movimiento woke, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es terrible el tema. Y el último punto por lo cual la gente odia el movimiento woke es porque los países están usando los recursos que tú y yo pagamos de impuestos. Cada vez que tú vas y compras un refresco, chicles en la tienda, estás pagando impuestos. Y ese dinero lo están usando para temas woke. Hay que crear un ministerio de equidad en donde tengamos que promover ser LGBTQ o minorías. Entonces, cualquier inmigrante que entra le tenemos que dar recursos, le tenemos que dar casa, le tenemos que dar un teléfono, le tenemos que dar comida. Eso está generando muchos problemas. Pero quiero que vean algo. Todo el mundo, todas las personas pensantes, están de acuerdo en contra del movimiento woke, pero nadie está en contra del feminismo. Claramente estamos viviendo en un matriarcado, ya que hoy en día existen leyes de género que solo benefician a las mujeres. Por el tema legal, simplemente por eso, ya es un matriarcado. Hay cuotas laborales de género, hay un sinfín de razones, socialmente no se diga. Todas las mujeres son víctimas y los hombres somos los malos y constantemente estamos hablando de feminicidio y los políticos parece que, híjole, si no eres feminista te acabas sin carrera política. ¿Cómo es posible que la sociedad sí se esté empezando a levantar socialmente en contra del movimiento woke, pero excluye el feminismo? Nos da miedo, no vaya a ser que alguien se enoje. Y los hombres que no despiertan y no se dan cuenta que son carteras, son burros de carga. Hoy en día la única razón de existir de un hombre es ser una cartera para su mujer y quizás en un cuarto o quinto lugar sus hijos, pero siempre controlado por la madre, ¿correcto? Los hombres somos carteras, pero nadie pelea el feminismo. ¿Por qué sucede esto? Son igual de malo ser woke que ser feminista hoy en día que vivimos en misandria. Al menos deberíamos estar empezando a ver que la gente empezara a hablar de esto es feminista, es decir, las mujeres deben estudiar, que en Medio Oriente las mujeres no pueden estudiar. Esto es feminista, que las mujeres estudien. Pero todo lo que pasa en el mundo occidental es misandria, pero no lo escuchamos. Entonces, si tú odias el movimiento woke, empieza también a hablar del movimiento feminista, que es incorrecto. No hay hoy en día una sola ley que afecte a las mujeres. Hoy en día no hay nada que una mujer no pueda alcanzar. ¿Les parece extraño ver una mujer doctora, astronauta, ingeniera, CEO, abogada? No, ¿verdad? A nadie le parece extraño. Entonces ya se alcanzó el feminismo hace mucho tiempo. ¿Por qué no estamos hablando del tema? Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.